Leer partituras te hace consciente de las distintas secciones que componen una pieza. Te permite visualmente ver las capas o planos en la pieza y aprovecharte de los tipos de articulación sugeridos o no en la partitura para diferenciar estas capas que se combinan en el tejido musical. Me refiero a tocar una mano en staccato, una mano en legato. Por ejemplo, podrías tocar la voz superior haciendo legato en mano derecha, mientras tu mano izquierda toca un acompañamiento en staccato para lograr contraste sonoro entre ambas partes. También la lectura propicia la rápida resolución de problemas de coordinación entre las manos. A veces hay ritmos complicados que resultan de la combinación polirrítmica de una mano y otra, y en la lectura, créeme, se resuelve mucho más rápido. La lectura, asociada a la audición y a buenos hábitos de estudio, desarrolla en ti el poder de la simplificación y memorización de grandes lotes de información. Esto es el superpoder de los músicos que saben leer partituras. Porque, ¿qué es la partitura? La partitura es un medio que nos permite acceder a la música escrita, y al ver la música expresada gráficamente, la mente simplifica el recuerdo de las distintas secciones de la obra con mayor facilidad, como si de mapas mentales se tratara. Hola, somos Robinson Ferreira y Mariana Ferrer Melo, y esto es Maravilloso Piano. Presentado por pianoencasa.com. Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Maravilloso Piano. Y en esta oportunidad traemos a la mesa una discusión que a veces puede generar incluso enfrentamientos. Si es necesario saber o aprender a leer partituras, aprender lectura musical para avanzar en la música. Algunas personas, de hecho muchísimos músicos populares, pueden tocar perfectamente cualquier instrumento musical, incluyendo el piano, sin saber absolutamente nada de lectura musical. Pero esta es igual una herramienta que se enseña y que tiene sus respectivas ventajas, como el título de este episodio, pero venimos a hablar en detalle de cuáles son esas ventajas de aprender a leer partituras, de aprender lectura musical. Buenas, ¿cómo estás, Robinson? Hola Mariana, gracias por hablar de este tema tan interesante que me apasiona y es bien controversial, porque hay músicos de un bando y músicos del otro. Me refiero a músicos que tocan únicamente de oído y otros músicos que solo tocan desde la partitura. Esto es un tema bien controversial, como lo he dicho. Bueno, de hecho, en Piano en Casa hemos recibido muchos estudiantes que ya tienen un conocimiento del instrumento, que pueden tocar solventemente algunas piezas, pero que han acudido a nosotros precisamente porque están atascados en el instrumento, y una de las herramientas que están buscando es precisamente aprender a leer partituras para poder ampliar su repertorio y mejorar en general en el instrumento, Robinson. Cierto, cuando te estás formando en música es importante crear un perfecto balance entre tocar de oído y leer partituras. Esto de la lectura de partituras, al igual que la teoría de la música, es un recurso relativamente nuevo en la historia musical de la humanidad. La música surge de la cotidianidad, es un fenómeno social, una expresión natural y espontánea del ser humano muy antigua que se transmite por vía oral, es decir, de generación en generación, por imitación y por divulgación. Tal cual como aprender a hablar a través de la escucha, la observación, el ejercicio constante y la repetición. La música, Mariana, es tan antigua como la existencia misma del hombre. Bueno, y de hecho hay muchísimos pueblos, y yo creo que la mayoría de las tradiciones musicales de la mayoría de los pueblos del mundo son completamente orales y se transmiten de generación en generación, y seguramente esto ha sido así desde siempre y desde que se inventaron los primeros instrumentos, cuando incluso no existía la notación musical, cuando no existían las partituras, cuando no existía ningún tipo de signo para representar la música. Es así. La música es anterior a la escritura musical. Y esto sigue pasando hoy en día. Países como Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos, España
En estos países hay ejemplos muy concretos de músicas que se transmiten por vía oral, por imitación de padres a hijos. Por ejemplo, en Venezuela, en los llanos venezolanos, hay un género llamado el joropo. En el género del joropo encontramos instrumentos como el cuatro venezolano, la bandola, el arpa. Son instrumentos de cuerda que se aprenden simplemente del ver al otro tocar. También instrumentos de percusión como las maracas, los tambores, extendidos en toda la costa venezolana, son transmitidos por imitación. En Colombia, un instrumento como el acordeón presente en el vallenato también se enseña de la misma forma. Es decir, es muy común que tú hables con un acordeonista y ellos no sepan qué es una nota musical o qué es un pentagrama, pero que sean grandes intérpretes del instrumento. En países como Panamá encontramos un instrumento de cuerda al que llamamos mejorana. También existe el acordeón y se transmite de la misma forma. En Estados Unidos, en géneros como la música country, entre otros géneros populares, encontramos un instrumento como el banjo con un sonido muy característico y que se aprende por imitación. Sin hablar de un país como España, donde el flamenco se fundamenta en un instrumento como la guitarra y si tú hablas con cualquier guitarrista de flamenco, ninguno ha pasado por ninguna escuela, sino que han aprendido de sus tíos, sus amigos, sus abuelos. Es una tradición que se va transmitiendo de generación en generación. Y seguramente así pasará en cualquier país donde nos estén escuchando, pasará con el bandoneón en Argentina, pasará con la guitarra tal vez en Brasil, donde también es un instrumento muy fuerte dentro de la musicalidad de Brasil, o con la gaita en Escocia, es decir, con cada instrumento que forma parte de la tradición musical de cada uno de los pueblos. Pero hoy venimos a hablar de por qué es importante, es decir, esto es parte de la riqueza cultural de los pueblos, pero aquí estamos hablando de la formalidad, del aprendizaje de la escritura musical y por qué hay una ventaja o por qué tienen una ventaja aquellos que además de tener este maravilloso don de poder aprender a través del oído o la imitación, pues tengan también este recurso. Mariana, paralelo a la opción de aprender música de oído o por imitación, existe otro camino, un segundo camino, y es aprender música desde la grafía musical. Y los más hábiles músicos se harán de ambas herramientas. Es decir, que aquí lo que estamos hablando es de que además cuando tú estás aprendiendo desde la grafía no quiere decir que no estás aprendiendo de oído, porque pareciera que fuera una confrontación. Tú dices, se puede aprender música desde la grafía musical, pero eso no quiere decir que en paralelo tú estás aprendiendo también de oído, porque la música es esencialmente un sonido. Sí, cuando estás leyendo y aprendiendo música desde una partitura, también estás ejercitando otros sentidos. Así que decir que únicamente estamos utilizando el sentido de la vista y un tipo de razonamiento no es correcto. Estamos aplicando todas nuestras habilidades para poder hacer la música. Bueno, entonces vamos a hablar y a entrar en materia luego de esta introducción que tiene que ver con las formas de aprender la música. ¿Por qué aprender música? O aprender a leer música, aprender a leer notación musical, aprender a leer partituras, como ustedes quieran llamarlo, es una de las grandes ventajas y un superpoder para cualquier músico. Mariana, antes de entrar en materia y hablar de las ventajas de aprender a leer música en partituras, quiero hablarte de una serie que vi recientemente en Netflix, se llama El amor después del amor. Es una serie basada en la vida del gran músico argentino Fito Páez. En esta serie hay una escena en la cual Fito Páez, siendo adolescente, recibía clases de piano de un maestro de piano de música clásica y en esta escena Fito está tocando una obra de George Gershwin muy conocida llamada Rhapsody in Blue. Él está tocando perfectamente todo, pero el maestro de piano se da cuenta que Fito, mientras toca, no está realmente leyendo la partitura que tiene enfrente. De hecho, pareciera que agrega algunas notitas en alguna escala cromática y el maestro le dice a Fito, para, hazlo de nuevo. Y lo hace una y otra vez y vuelve a cometer el mismo error de agregar unas notas extras, pero igual la música estaba súper bien tocada y lo que pasaba realmente es que Fito Páez estaba tocando de memoria la partitura. Y más que la partitura, estaba tocando de memoria la música que había aprendido de una grabación que tenía en uno de los discos de acetato que tenía en su casa. Yo también vi esa escena y una de las cosas que más me llama la atención,
aparte del hecho de que queda en evidencia que no tenía pues el conocimiento, tal vez en ese momento, no estamos diciendo que en este momento no lo tenga y no lo haya adquirido posteriormente, de lectura musical, lo que sí me llama la atención es la actitud del docente, la actitud del profesor que literalmente lo botó de su clase y le dijo: a usted aquí no vuelve más si no sabe leer partituras, que tampoco nos parece, es decir, bueno, fue hace muchos años, pero son actitudes también que en lugar de estimular o de buscar la forma de ayudarle a que pudiera mejorar en esa faceta, lo que hizo fue ahuyentarlo. Sí, esas eran prácticas que antes se llevaban a cabo. Era un paradigma educativo diferente allá. Hoy en día, tanto los estudiantes como los mismos maestros conocemos los derechos que cada uno tiene y respetamos el espacio y lo sagrado de ese momento en el que tú estás impartiendo un conocimiento, y cualquiera puede errar, y esto es normal cuando tú estás aprendiendo algo nuevo. Así que digamos que esa práctica de regañar, de ser estricto por ser estricto, ya es algo que no es una tendencia que se practique hoy en día. Bueno, volvamos entonces a las ventajas. Entremos ya en materia formal de las ventajas, aunque hemos hablado ya desde la anécdota, hay mucho aprendizaje también sobre los beneficios que tiene aprender a leer partituras. Seguramente pues habrá gente que puede seguir toda la vida sin leer partituras, pero habrá puntos en los que será necesario, y es precisamente eso lo que le pasaba a Fito Páez en ese momento, que quizás no podía avanzar en la pieza porque carecía de esa herramienta. Mariana, es importantísimo aprender a leer partituras. Esto es una habilidad que tiene múltiples connotaciones. Por ejemplo, hay música a la que solo podrías acceder desde la lectura musical, por extensión de la obra o por complejidad musical. Por ejemplo, tocar Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Ravel, Ligeti de oído sería algo bastante complicado y sobre todo un proceso muy tardío. Te llevaría años aprender de oído las obras de estos grandes compositores. Ahora sí quiero hablarte de las ventajas de aprender a leer partituras. Leer partituras te hace consciente de las distintas secciones que componen una pieza. Te permite visualmente ver las capas o planos en la pieza y aprovecharte de los tipos de articulación sugeridos o no en la partitura para diferenciar estas capas que se combinan en el tejido musical. Me refiero a tocar una mano en staccato, una mano en legato. Por ejemplo, podrías tocar la voz superior haciendo legato en mano derecha, mientras tu mano izquierda toca un acompañamiento en staccato para lograr contraste sonoro entre ambas partes. También la lectura propicia la rápida resolución de problemas de coordinación entre las manos. A veces hay ritmos complicados que resultan de la combinación polirrítmica de una mano y otra, y en la lectura, créeme, se resuelve mucho más rápido. La lectura, asociada a la audición y a buenos hábitos de estudio, desarrolla en ti el poder de la simplificación y memorización de grandes lotes de información. Esto es el superpoder de los músicos que saben leer partituras. Porque, ¿qué es la partitura? La partitura es un medio que nos permite acceder a la música escrita, y al ver la música expresada gráficamente, la mente simplifica el recuerdo de las distintas secciones de la obra con mayor facilidad, como si de mapas mentales se tratara. Luego de extraer la música de la partitura, debes procurar apartarte de ella y tocar desde el recuerdo. Esto te dará gran seguridad y la fluidez que tú deseas tener para poder tocar rápido tus obras. Mariana, leer es aprender un nuevo alfabeto, donde las notas musicales en el pentagrama equivalen a las letras y sílabas de un texto, y la unión de estas notas forman ideas y melodías que serían algo así como las palabras, frases y oraciones de un discurso. Cuando conjugas estos elementos con la armonía, conocida también como los acordes, surge un constructo único. Se trata del discurso musical, una forma de expresión que no tiene comparación con ningún otro lenguaje. Y en una partitura, controlar cada elemento implica que tus ojos lean en dirección horizontal y en simultáneo en dirección vertical, de abajo a arriba y de arriba a abajo. La escritura musical en una partitura constituye una forma casi perfecta de registrar o de guardar, de plasmar las ideas que puedes tener
y que este mensaje perdure en el tiempo y llegue a otras personas. Oye, esto que tú acabas de decir es bien interesante porque si no hubiera existido la escritura musical, prácticamente nada de lo que conocemos de la música clásica hubiera llegado a nuestro tiempo. Porque probablemente por repetición se hubieran perdido, porque no hubiera habido manera de que esto quedara plasmado en una forma que se pudiera consultar desde cualquier punto. Y bueno, todo esto asociado a invención de la imprenta, es decir, todos los progresos que ha tenido la humanidad y que nos han permitido fijar el conocimiento y transmitirlo de generación a generación, porque la cultura oral también, digamos, adolece de esa fortaleza que permite que si algún cultivador de un arte pues fallece y no deja ninguna persona formada, pues automáticamente ese aporte, ese legado se pierde completamente. Cuando queda escrito, pues cualquier persona que venga después va a poder ejecutarlo. Como lo has dicho, Mariana, la creación de la grafía musical y sobre todo la creación de la imprenta permitió que mucha música pudiera registrarse en el tiempo y que se convirtiera en patrimonio cultural de la humanidad. Por eso llega a nosotros la obra completa de Bach, las sonatas de Mozart, las sonatas de Beethoven. Sí, ciertamente la escritura musical nos da ese beneficio. Y porque claro, la grabación es algo posterior, porque todavía hoy en día la grabación, y de hecho se dice que en sondas que se han enviado a Marte y grandes de las ideas de quienes pretenden conquistar el espacio es enviar grabaciones de música que ya están circulando en la órbita espacial para que si en algún momento dejara de existir la humanidad, quedaran esas grabaciones y cualquier vida extraterrestre pudiera saber parte de esos aportes que hizo la humanidad en su momento en caso de que desapareciéramos. Mariana, además la lectura musical es un alfabeto mundialmente aceptado y reconocido por todos. Es algo así como el idioma inglés. Aunque no todos hablemos el mismo idioma, el inglés, así como la música y el recurso de la lectura de partituras, nos ofrece la posibilidad de encontrar ese lugar, ese canal universal en el que podemos comunicarnos, reconocernos y entendernos para así llegar a acuerdos basándonos en un método estandarizado, sencillo y sobre todo predecible para todos. Y has hablado pues de todos estos beneficios y de todas estas ventajas que tiene el hecho de aprender lectura musical y estoy seguro que con todo lo que tienes que poner en práctica cuando estás aprendiendo un nuevo alfabeto, al igual que cuando aprendes un nuevo idioma, estás también desafiando a tu cerebro. Sí, es así. Estás ejercitando la lectura, la coordinación, la escucha, la memoria, también distintos tipos de análisis, entre ellos el análisis melódico, el armónico, el análisis estructural, es decir, de las distintas secciones que componen una pieza. Es que la lectura musical, sin duda, es algo muy poderoso. Entonces, las personas que no leen partituras están en desventaja en relación a las personas que sí leen partituras o quienes leen partituras son superiores, por decirlo de alguna manera, a aquellos que practican la música de forma únicamente auditiva, Robinson. No se trata de eso. No es una competencia entre las personas que leen y las que tocan de oído. No se trata de ser de una o de otra tendencia. Porque si eres extremista en cualquiera de los dos extremos, pierdes. Voy a contar rápidamente una anécdota. Escuché hace muchos años que un músico, un baterista, se trasladó de Venezuela a Miami para hacer vida musical y cuando se le dio su primera oportunidad de tocar para un artista, de girar con un artista importante, al llegar al ensayo, el director de la orquesta le coloca una partitura con exactamente todo lo que tenía que tocar en cada una de las piezas y este músico era un excelente baterista, tocaba de oído, no leía nada, no pudo resolver nada en ese momento, así que lo mandaron para su casa. Se cuenta que estuvo unos 3 o 6 meses estudiando fuertemente para aprender a leer partituras y luego de desarrollar esta habilidad pudo aceptar esos trabajos ya que contaba con todas las competencias de un músico profesional. ¿Es difícil aprender a leer partituras, Robinson? No, nada difícil. Solo que necesitas un método y la asesoría de un profesional para ir aprendiendo de forma progresiva. Tengo también una reflexión sobre el caso contrario. Los músicos que solo tocan desde la partitura, llamados músicos de atril. Los puedes encontrar en las orquestas sinfónicas, violinistas, chelistas, trompetistas. ¿Qué sucede? Muchas de estas personas
solo pueden tocar cuando tienen la partitura enfrente. Es decir, son músicos que solo pueden tocar las ideas plasmadas por otro en una partitura. Y esto es bien limitado porque no llegan a ser suya la música ni sus recursos. Son muy técnicos, perfectos tocadores, pero no aprenden a persuadir con el sonido y con la actitud, desde su propio discurso musical y expresión personal. Cuando tú te adueñas de los elementos de la música, pues puedes hacer muchas cosas con la música más allá de tocar solo lo que alguien en alguna época escribió. Mariana, hoy en día, sin duda alguna, es mejor contar con las dos habilidades, la de saber tocar de oído y a la par contar con la destreza de leer partituras. Esto, entre otras habilidades, como la de componer música y saber improvisar. Y ya sabemos que no es tan difícil, solo es cuestión de contar con un método. Y como no queremos que se vayan de este episodio sin tener la oportunidad de al menos empezar a dominar esta habilidad de la lectura musical, en la descripción del episodio les estamos dejando un artículo para dar tus primeros pasos en la lectura musical desde las figuras musicales, pero estamos tratando allí también temas que tienen que ver con el pentagrama, con la clave, con la escalera de sonidos, y además tiene un cuaderno de ejercicios descargable para que puedan empezar a practicar su lectura musical y descubran por ustedes mismos que también pueden desarrollar este superpoder. Nos vemos en un próximo episodio de Maravilloso Piano y no olviden que podemos seguir la conversación en nuestra cuenta de Instagram @pianoencasa. Maravilloso Piano fue presentado por pianoencasa.com. Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar.